Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a FASECOLDE, en particular al doctor Botero, por la invitación a participar en esta convención y poderles platicar un poco de la experiencia mexicana en el caso de aseguramiento de infraestructura pública y también en la constitución de fondos de reserva para atención de desastres naturales e instrumentos de transferencia de riesgos. ¿Podríamos poner la presentación, de favor? Empezaría hablando un poco de los antecedentes del aseguramiento de infraestructura. Esta no es. Gracias. Empezaría hablando de los antecedentes del aseguramiento de infraestructura en México. Nuestra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 5, marca la obligación legal de que se aseguren todos los activos públicos nacionales. Esta obligación deriva ya de muchos años, no implica que todas las agencias nacionales estén cumpliendo al pie de la letra, pero tenemos el mandato de ley. En el caso de las concesiones, toda la infraestructura concesionada se encuentra debidamente asegurada. El problema que tenemos es con aquellas carreteras nacionales libres de peaje. Todo aquello que no está concesionado no lo tenemos asegurado. Tuvimos aseguramiento en México de las carreteras nacionales libres de peaje hasta el año 2000, derivado de desastres de grandes magnitudes ocurridos en el año 99. Se consideró en aquel entonces ya no viable económicamente el aseguramiento. Sin embargo, la excepción que marca la ley para no asegurar es anual, y ahora estamos precisamente en México en un intento de poder asegurar las carreteras, dado que, como más adelante les voy a platicar, el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales Mexicano, es el que ha venido absorbiendo las pérdidas y los costos de los desastres en las carreteras, y precisamente es un tema de gran preocupación, y por ende se han tomado un sinnúmero de acciones para lograr o buscar que las carreteras se aseguren de nueva cuenta. Se ha licitado en un par de ocasiones, desafortunadamente no ha podido concluirse el procedimiento y se espera que a finales de este año, principios del año que entra, se logre ya la cobertura integral de las carreteras libres de peaje. Otro de los grandes retos que tenemos es que los activos públicos de los gobiernos locales no existe en las leyes de los estados, aquí departamentos, la obligatoriedad de aseguramiento de la infraestructura pública. Ello implica que no existan incentivos para que las entidades federativas o los estados de la República Mexicana aseguren sus bienes. Ello ha permitido también que en el caso del Fondo de Desastres Naturales tome medidas de castigos o de disminución gradual de apoyos, precisamente buscando el cómo lograr que las entidades aseguren sus bienes. Les voy a platicar un poco de esta figura que seguramente es conocida por todos, el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, pero que no muchos conocen el detalle de su procedimiento y qué atiende, qué no atiende, cómo es su procedimiento. ¿Por qué se crea el fondo? El fondo se crea en el año 1996 como una necesidad del gobierno mexicano de contar con recursos específicos para la atención de los desastres naturales y evitar que año con año se tengan que estar desviando recursos de los programas ordinarios, programas de atención de combate a la pobreza, de desarrollo social, programas de inversión en infraestructura, precisamente para la atención de los desastres. En México la recurrencia de fenómenos naturales es enorme. No recuerdo un año en nuestra historia reciente que no hayamos sido impactados por un ciclón tropical, ya sea huracán o tormenta tropical. No recuerdo un año que no hayas tenido alguna inundación, sea de mediana o grande intensidad. Y por ende es que después de muchos años de problemáticas de insuficiencia de recursos fiscales y tener que reorientar el gasto público a atender los desastres y con ello evitar que se dé una continuidad del desarrollo ordinario del país, se crea este fondo. En 99 fue el primer año donde ya el fondo se regula con reglas de operación, con emisión de declaratorias de desastre natural, con
todo un procedimiento claro de evaluación y cuantificación de los daños, lo que en seguro se conoce como ajuste, con una intervención clara de cada uno de los estados afectados durante el proceso de evaluación, que más adelante también lo voy a detallar. ¿Qué tipo de bienes cubre este fondo? Infraestructura pública de los 3 órdenes de gobierno, nacional, estadual y municipal, y viviendas de población exclusivamente de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque la lógica que seguimos es que esta es la población que no puede o no tiene acceso o recursos económicos para la compra de un seguro. El fondo atendía el sector agropecuario hasta el año 2002 y con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, digamos que el tema agropecuario se separa del Fonden y se crea un fondo hoy llamado Cadena, componente de atención a desastres naturales, que es el responsable de la atención de los daños por desastres naturales al sector agropecuario. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Quiero ponerles esta gráfica que es cómo se constituye el Fonden en el año 1996. Como les comentaba, se toma la decisión de incluir en el presupuesto de egresos nacional un fondo, una bolsa de recursos para la atención de desastres. Su procedimiento, pues no existía un procedimiento, era una bolsa de recursos operado por el Ministerio de Hacienda. Cuando ocurrió un desastre, los ministerios y agencias nacionales simplemente, únicamente acudían con el Ministerio de Hacienda a solicitar recursos para la atención de los sectores a su cargo. Y esto es cómo se encuentra el fondo en la actualidad. No voy a entrar a detalle de cómo se constituye y cómo está en la actualidad, simplemente quiero que vean cómo ha evolucionado el programa a lo largo de los años. En 15 años, digamos del 96 al 2010, se logró primero que el fondo estuviera reconocido por ley. Se incluye en la Ley Federal de Presupuesto el Fondo de Desastres Naturales y la obligatoriedad y la instrucción al Ministerio de Hacienda de que el fondo cuente con al menos al inicio de cada ejercicio fiscal con el 0.4% del gasto programable de ese año. Eso permite tener una certidumbre de recursos para la atención de los fenómenos ordinarios y recurrentes que tiene México año con año. En el año 99, además del fondo de la bolsa de recursos en el presupuesto nacional, se constituye la figura del fideicomiso, que al día de hoy permanece como el brazo ejecutor del ejercicio del gasto de los recursos para la reconstrucción. Es una figura que, en mi opinión, es uno de los mecanismos de mayor fortaleza del Fonden, que los recursos, una vez ocurrido un desastre, no se transfieren ni a los gobiernos de las agencias nacionales, ni a los gobiernos estaduales, ni municipales, ni a la población, sino que los recursos se administran en ese fideicomiso a través de una fiduciaria que es una banca de desarrollo nacional, y se transfieren a la cuenta de los contratistas, de los constructores, previa presentación de avance de obra y de las facturas correspondientes. Eso permite tener un mecanismo de control y transparencia del ejercicio del gasto y evitar que los recursos se pierda el control y se puedan utilizar en fines que no fueron los aprobados. En el año 2004 se constituye en una etapa en donde México empieza a transitar de un sistema eminentemente reactivo a un sistema de protección civil o de defensa civil más preventivo. Se constituye otra ventana del Fonden denominada el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, conocido como FOPREDEN, el cual enfoca básicamente financiar proyectos enfocados a la reducción y mitigación de los riesgos de desastres. Y bueno, otra figura relevante es que también la Ley Federal de Presupuesto tiene un artículo que brinda certidumbre en caso de agotarse los recursos del fondo en un año en particular. El Fonden entra en la lista, en primer lugar de la lista de ingresos excedentes de petróleo. Cuando tenemos un año con excedentes del precio del petróleo, porque está por encima del precio estimado en la ley de ingresos, podemos recibir recursos adicionales para la atención de los desastres. Y lo que vemos en la parte de abajo de la gráfica, pues son todas las ventanas que se han constituido a lo largo de los años de atención, precisamente no solo de la reconstrucción de los daños, pero también de estudios, pero también tenemos la construcción de un fondo de emergencias que va enfocado a brindar apoyo a la población damnificada con insumos, desde alimentos, todo tipo de víveres, medicinas, cobertores, colchonetas. ¿Qué significa esta figura que les comentaba? Cómo buscar incentivar a las agencias nacionales y a los gobiernos estatales de que aseguren sus bienes. Esta figura de disminución gradual de apoyos significa que el Fonden, ante la ocurrencia de un desastre y en caso de que un gobierno local o una agencia nacional, en el caso de México,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al no tener aseguradas sus carreteras libres de peaje, brinda apoyo ante el desastre por primera ocasión con los valores que vemos en la gráfica. En caso de infraestructura nacional al 100%, en caso de infraestructura local, el Fonden aporta el 50% de los costos de la reconstrucción. De ocurrir un desastre en una segunda ocasión, un año después, 2 años después o 3 años después, sin que la agencia responsable haya asegurado sus bienes, el fondo brinda un castigo de apoyo. En lugar de dar el 100%, se va a disminuir el apoyo al 50% en infraestructura nacional, y en el caso de infraestructura local, de un 50% se reduce al 25%. En una tercera ocasión ya no se brinda el apoyo para esa escuela, para ese hospital, para esa infraestructura carretera. Vale resaltar que en el caso de contrata asegurada, el apoyo del Fonden siempre será para infraestructura local del 50% sin castigo, y en el caso de infraestructura nacional, al estar asegurada, el Fonden cubre en exceso de las coberturas que tenga un ministerio o una agencia nacional. Digamos que tienes una cobertura de $100 millones para carreteras. Si tuviste un año muy complejo donde te agotaste tu suma asegurada y tuviste desastres catastróficos que van por encima de los 100 millones, el Fonden entra a cubrir en exceso de esas pólizas primarias. En el tema de estudios de riesgos, un sistema conocido como R-Fonden, lo que el Fonden se dio cuenta con el paso de los años es que para poder lograr cubrir su patrimonio, hablamos de que el Fonden con el 0.4% del gasto programable de cada año es un monto aproximado de 800 a 900 millones de dólares, dependiendo del tipo de dólar. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes muchos años donde rebasas ese monto? Es decir, que tu recurrencia o tu frecuencia de fenómenos naturales, al menos cada 4 o 5 años rebasas este monto. Se empezó a analizar la necesidad de contar con esquemas de transferencia de riesgos, esquemas de aseguramiento de tu patrimonio. Si yo todos los años gasto un promedio de recursos, yo puedo hacer un análisis de cómo comprar coberturas o seguros en exceso de mi patrimonio. Pero para poder tener un buen esquema de aseguramiento, ¿qué se requiere? Pues información. Y de ahí fue precisamente que se construyó una base de datos robusta con información de los principales activos que cubre el Fonden: carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura hidráulica, infraestructura urbana. Esos estudios, este sistema empezó a trabajarse en el año 2007 y al día de hoy cuenta con modelación de sismos, huracanes, inundaciones, modelación física y financiera que a uno nos permite una mejor toma de decisiones. El sistema es tan robusto que incluso te permite contar con estimación de pérdidas previa al impacto de un huracán. Si conocemos la trayectoria, el cono de incertidumbre que se llama del posible impacto del huracán, entramos al sistema, desplegamos el mapa de la zona de posible afectación y de inmediato en ese momento con el sistema podemos conocer cuántas escuelas hay ahí, qué características tienen, desde cuántas aulas, desde cuántos alumnos, desde qué tipo de material está construida, de cuántos pisos, etcétera, también en hospitales, cuántos kilómetros de carretera, de qué características, los costos de la infraestructura, pero también ante un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 180 kilómetros, cuáles son los daños, cuál es la pérdida económica probable que tendrá esa infraestructura de esa región, qué zonas quedarán inundadas, qué caminos quedarán destrozados, lo cual nos permite un mejor manejo de la emergencia, permite saber a dónde tenemos que ubicar los refugios, a la población afectada, los centros de acopio, qué caminos podemos transitar, cuáles no. Y obviamente pues también lo que nos permitió esta herramienta es poder hacer todo tipo de modelación y brindar el soporte técnico para la colocación de esquemas paramétricos como los bonos catastróficos y los seguros que comentaba ahorita en exceso de pérdida. Voy muy rápido, esta es el esquema actual que tiene México de un bono catastrófico que cubre ciertas regiones del país, como se pueden ver en la gráfica, contra huracanes y contra terremotos. Las zonas cubiertas precisamente, que es un esquema paramétrico que previamente acordamos en un contrato qué queremos cubrir y bajo qué características. De darse un huracán de categoría 5 con una presión, la presión es más o menos el tipo de categoría, de esas características por la región cubierta, automáticamente recibimos la indemnización sin necesidad de ajuste, sin necesidad de ningún tipo de cuestionamiento. De darse las características del terremoto de profundidad y de magnitud en una de las regiones cubiertas, se hace el pago.
Y este es el otro esquema que maneja México, un seguro catastrófico, como les comentaba, en exceso de pérdida, donde está cubierto pues toda aquella infraestructura que cubre el Fonden, y es un esquema único dado que logramos convencer en su momento, México logró convencer al mercado, a la industria aseguradora y reaseguradora de aceptar los procesos reglamentarios del Fonden en materia de evaluación de daños y cuantificación de daños. Entonces es una especie de ajuste apegado al proceso ordinario que tiene el Fonden de ajustar sus carreteras, su infraestructura hidráulica, urbana, etcétera. Como pueden ver, tenemos un deducible, tenemos una retención que tiene el Fonden y una cobertura agregada que es precisamente aquello que en exceso de tanto de la retención del Fonden como el deducible por diagnóstico, pues es aquello que se paga por el mercado internacional. Esta es cómo está estructurada la estrategia integral de gestión financiera del Fonden. Como pueden ver, tenemos el presupuesto anual del fondo de $800 millones aproximadamente, tenemos el esquema, el seguro en exceso de pérdida, tenemos el bono catastrófico y en exceso de todo ello, pues ya entra el Fonden nuevamente a cubrir en casos muy extraordinarios donde puede haber un fenómeno de grandes magnitudes. Cabe señalar aquí que además de ese esquema, es un esquema único que tiene solamente esquemas de coberturas en torno al Fonden. Aquí no está incluido lo que son las pólizas primarias que tienen la Comisión Nacional del Agua, que tiene la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y otras dependencias que, como les comentaba, por ley tienen la obligatoriedad de asegurar sus bienes, y algunos estados que también tienen asegurado sus bienes. Entrando un poco a algunas propuestas que consideramos viables de solución para el tema de aseguramiento de infraestructura en Colombia. ¿Por qué consideramos que el sector público necesita tener una adecuada gestión financiera de riesgos de catástrofes? La primera, por el tema de la imprevisibilidad. Es decir, no sabemos cuándo nos va a afectar un desastre, no sabemos cuándo va a ocurrir un sismo, cuándo va a haber una lluvia que nos provoque una inundación, y precisamente ello implica el no tener la posibilidad de prever recursos para atenderlo, o comprar un seguro porque sé que mañana me va a pegar un sismo. Entonces, precisamente un punto importante es conocer cuál es la exposición del gobierno, cuál es la exposición fiscal, es decir, a cuánto asciende la pérdida probable que puedo tener ante un sismo de 7.8 grados en la ciudad de Bogotá. Ese es un tema importantísimo, para eso la importancia de construir bases de datos que te permitan modelar todo tipo de riesgos y que conozca el gobierno a cuánto asciende la pérdida que puedo tener. ¿Por qué? Porque una pérdida grande, ¿qué implica? Implica que no puede el país tener el desarrollo necesario, y muchas ocasiones hemos visto en otros países cómo un desastre de grandes magnitudes puede hacer que se pierda un proyecto de inversión a largo plazo en infraestructura por tener que utilizar el recurso para la reconstrucción de los daños. Hemos visto países donde el retraso significa 10 años de retraso por tener que desviar los recursos de los próximos 10 años en la reconstrucción de los daños. Es una gráfica muy conocida, no voy a entrar al detalle, pérdidas económicas y aseguradas a nivel mundial de los últimos 20 años. Podemos ver aquí la diferencia entre cuántas son las pérdidas totales y las aseguradas. Tenemos que buscar, obviamente, revertir esa situación. Esta es una gráfica de la población potencialmente afectada en América del Sur. Podemos ver en rojo cuál es la población potencialmente que puede ser afectada por sismo en Bogotá, Medellín y por inundaciones. Vemos que en el caso de Bogotá, pues el 50% de la población está expuesta al riesgo sísmico, y en el caso de inundaciones un 22% y en Cali un 48%. No voy a entrar al detalle tampoco, todos recuerdan la ola invernal y los desastres que provocaron esas inundaciones y los daños estimados en $5,000 millones. Simplemente es recordar la importancia de contar con esquemas que precisamente nos ayuden a atender esas desviaciones fiscales que se tienen. Es decir, que para eso sirve un seguro. Un seguro sirve precisamente para atender esos años atípicos, esos daños y esos costos que van muy por encima de la frecuencia ordinaria que se tiene que atender los desastres. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, pues en mi opinión, pues es una estructuración de un mapa de riesgos, la construcción, como les comentaba, de una base de datos que al menos considere de inicio la infraestructura más expuesta y más costosa del país, que se considere cuál es la exposición que se tiene de esa infraestructura y se pueda obviamente hacer un levantamiento puntual y un análisis de riesgo y poder correr modelos que permitan
conocer uno la exposición fiscal, conocer la vulnerabilidad de la infraestructura para poder desarrollar un plan de gestión financiera de riesgos, porque hay un punto muy importante: no podemos transferir el 100% del riesgo al mercado asegurador y reasegurador. Tenemos forzosamente que contar con esquemas de retención propia que permitan atender la recurrencia, aquello que ordinariamente tenemos una afectación, pero por supuesto comprar coberturas en exceso que permitan en aquellos años atípicos el poder transferir ese riesgo y ese costo al mercado internacional y que no lo asuma el gobierno de Colombia. Por supuesto, tenemos que trabajar en fuentes de financiamiento más eficientes. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, que entiendo que ya fue definido por un decreto, requiere tener reglas claras del juego, requieren tener un monto específico anual que permita precisamente que se puedan hacer análisis de cómo cubrir en exceso de estas pérdidas. Debe de tener el fondo muy claro en qué se debe utilizar, cuándo se puede utilizar, cómo detonarse el procedimiento, a petición de quién, cómo se hace un ajuste de evaluación y cuantificación de los daños de un desastre y por supuesto la corresponsabilidad de los gobiernos locales. Es decir, un fondo nacional no puede atender el 100% de los daños. Es como tener un vehículo con un deducible cero en daños parciales. Entonces, el incentivo no hay un incentivo. Entonces, un fondo nacional debe de estar siempre complementado con una corresponsabilidad local. Y por supuesto, otro de los puntos importantes pues es que los gobiernos locales tengan una adecuada gestión de riesgos, busquen contar con algunos recursos locales y también por supuesto que cada dependencia cada ministerio del gobierno nacional debe de contar con un área especializada en gestión de riesgos. Ya para entrar a las conclusiones, los esquemas de transferencia de riesgos deben entenderse como una solución para enfrentar los daños de desastres de grandes magnitudes y no para tener recurrencia. Para que puedan implementarse, pues es necesario, como ya lo comentaba, adecuadas bases de datos, inventarios que tengan la ubicación, la siniestralidad, los valores de los bienes para que se pueda hacer el análisis del costo de una prima y de qué tamaño debe de ser la cobertura y a qué nivel debe de ser la retención que permita un adecuado ejercicio de los recursos fiscales. En materia de retención, como les comentaba, debe de haber una sustentabilidad del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos. Es viable consideramos que es oportuno que se tenga un porcentaje fijo, bien definido, anual, con el que cuenta el fondo, para que con ello pues se tenga certidumbre sobre con qué recursos cuenta el país para atender lo más recurrente. Reglas claras de su aplicación y por supuesto la corresponsabilidad local. Un mayor involucramiento de instancias de gobierno en estrategias y recursos. Aquí un punto muy importante es que no podemos esperar que sea el Ministerio de Hacienda el que haga todo. Cada ministerio, cada agencia nacional debe de contar con un área especializada en materia de gestión de riesgos, expertos en seguros que permitan diseñar estrategias que sean viables, presentar al Ministerio de Hacienda y decir, mira, hice mi tarea, yo soy experto en temas carreteros. En el caso de ANI tenemos ya un área constituida experto en temas de seguros y se diseña la estrategia, soy el experto en mi sector, diseño una estrategia, voy con el Ministerio de Hacienda y le digo, yo cuento al año con un presupuesto ordinario de tanto para el mantenimiento, operación y para atención de desastres menores. Traigo este esquema que diseñé en conjunto con el mercado porque ese es otro punto muy importante. Tenemos que ser más activos como mercado, debemos de proponer también y no solo esperar que el gobierno llegue y pida un producto al mercado. Debemos de buscar fomentar esa participación y asociación gobierno con el mercado asegurador y reasegurador para que se puedan dar buenas soluciones. No podemos estar a la espera que un área única del Ministerio de Hacienda diseñe las coberturas porque ellos finalmente lo que buscan cubrir es el patrimonio fiscal del país. Pero cada sector, carreteras, escuelas, hospitales, debe de hacer su tarea, tener su área especializada, diseñar esquemas viables y buscar cómo potenciar sus recursos y acercarse con el Ministerio de Hacienda para diseñar estos esquemas. Pero para eso nosotros de la industria debemos de acercarnos con cada uno de los ministerios para proponer esquemas que podamos cubrir y solventar y actualizar. Termino nada más con un último punto. No existe una solución única.
En materia de administración financiera de riesgos, cada país debe tomar en consideración 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades, sus capacidades, sus prioridades y, por supuesto, un punto muy importante que aquí se ha discutido, la regulación vigente? Es decir, qué por ley tenemos permitido hacer y qué no, porque cada país tiene legislaciones distintas y muchas cosas podrán ser esquemas muy adecuados, pero si la legislación no permite, entonces tenemos que regresarnos un paso y pensar en diseñar un esquema distinto o convencer a nuestro Congreso de la importancia de modificar la ley para que sea factible ese tipo de instrumentos. Les agradezco mucho y me quedo a sus órdenes para posteriores preguntas y respuestas. Muchas gracias.